cumplen 37 años de la Guerra de Malvinas y la mejor manera de homenajear a los caídos, a los que dejaron su vida en las islas, es sin dudas conversar con aquellos que estuvieron allí, que lo vivieron de cerca. También es un desafío para nosotros, es encontrar esas historias que están allí escondidas y que por diferentes razones no se han contado o no se conocen tanto, para entender un poco más qué pasó en aquel momento y cómo valorarlo. Afortunadamente, Delphi ha cambiado la mirada de la sociedad respecto a aquel momento, ya una mirada un poco más sensata y de acompañamiento a aquellos que han logrado sobrevivir en todo sentido a tamaño episodio. Podemos conversar con 3 veteranos, uno de Bahía Blanca, otros 2 de la zona, que vivieron la Guerra de Malvinas, que estuvieron allí, que fueron de los últimos que se retiraron de allí con la rendición, estaban custodiando la casa del gobernador Menéndez, allí de las Islas Malvinas. ¿Cómo vivieron la guerra? ¿Cuáles son las experiencias, los recuerdos que tienen? Hay mucho para contar porque bueno, el capítulo es interminable, pero bueno, destacamos algunos fragmentos con algunas anécdotas y experiencias que tuvieron estos excombatientes. Éramos pibes de 18, 19 años. Si bien estábamos formados en una vida que los padres nos traían a muchos, ¿no es cierto? Nos enseñaban educación, cultura, pero quizás no estábamos preparados para eso. Entonces empezamos a crecer estando en Malvinas. Y a medida que pasaba el tiempo era como que nos afianzábamos en el hecho de ese crecimiento de decir, estamos acá y por algo vinimos, por algo estamos acá. Entonces era muy difícil estar lejos de la familia, por más que nos decíamos que sacábamos valor, no queríamos tener miedo, pero como yo te decía fuera de cámara, me parece que la persona o aquel veterano que te diga que no tenía miedo, no dice verdaderamente la verdad, porque miedo teníamos todos, ¿no es cierto? Entonces es algo común en una persona, y máximo en un pibe como nosotros, que éramos pibes. Y bueno, la sufrimos, pero creo que lo sacamos bien adelante. Me parece que le dejamos un sello estampado de que con 18, 19 años, como teníamos, me parece que no se las llevaron de rega. El último día, el día del repliegue, nos dijeron que las tropas se estaban replegando. Nosotros estábamos asignados a la custodia interna de la Casa de Gobierno. Y bueno, cuando quisimos acordar, estábamos solos en Casa de Gobierno. Nuestros suboficiales ya se habían ido y quedamos a ver qué hacíamos. Nos juntamos junto con otras 2 personas más que había y dijimos, bueno, habrá que replegar, vamos a ver qué hacemos. Salimos afuera de la Casa de Gobernador, solo quedaba un jeep. Entramos nuevamente a buscar las llaves, qué sé yo. Y cuando salimos nuevamente, ahí viene la situación donde traen un herido del 4 de Infantería que lo cargamos y lo llevamos hasta el pueblo. Esa es una anécdota que ahora le estamos dando forma después de tantos años porque uno se acuerda de una manera, otros se acuerdan de otra. Y bueno, ese día creo que todos volvimos a vivir porque cayeron varias bombas ahí muy cerca de la Casa de Gobierno, donde reventaron los vidrios, las ventanas y bueno, estamos acá contándola, ¿no? Cuando estábamos en busca de esto que hoy charlaban ellos, del Jeep, del famoso Jeep, esa historia que te contamos, había una persona, un traductor, Milton Riz, que estaba también en el grupo. En ese entonces que salimos frente a la Casa del Gobernador, una bomba cayó alejada nuestro, pero no tanto, y una esquirla lo volteó él. Y fuimos todos él, nos tiramos encima, gritaba. La cosa que lo bueno dentro de la situación es que él tenía puestas 2 camperas. Le había quemado las 2 camperas, lo había lastimado un poco, cayó la esquirla. Y yo lo que me acuerdo de esa situación es que con un pedacito de trapo, no sé qué, él alzó y dice, nací de nuevo. Nos abrazamos, qué sé yo, hasta el día de hoy no nos volvimos a ver. Milton Riz vive en Trelew, todavía no nos cruzamos, es amigo de él también. Bueno, eso es algo que todavía me queda pendiente. Ellos hablan mucho de una anécdota relacionada con el jeep, con ese jeep donde empezaron ya a salir de las islas, a ir a la rendición.
Y ese jeep estaba en imagen también, porque Eran esos, no sabemos bien los de de la dónde imagen. se logró tomar esa imagen, pero la imagen es real, era lo que estaba ocurriendo en las islas, eran ellos mucho más jóvenes, estamos hablando de chicos de 18 y 19 años que estuvieron en ese momento muy cerca de la muerte, lo contaban con los bombardeos, con una situación muy delicada, y hay que decir que eran chicos de 18 años que habían hecho hace 2 meses más o menos el servicio militar y que los habían llamado, prácticamente uno de ellos había hecho una sola práctica de tiro, 5 tiros disparó y después tuvo que terminar allí en la guerra de las Islas Malvinas. Eso es lo que pasó, eso es lo que ha sucedido y muchos de estos muchachos, ya sean o que eran los colimbas o algunos que pertenecían a diferentes fuerzas armadas y que se habían de alguna manera profesionalizado para ir a alguna guerra hipotética en algún momento, se han reencontrado algunos de ellos mucho tiempo después, otros ni siquiera se reencontraron y se vieron por última vez después de compartir un pozo de zorro. Algunos intentaron contactarse, como lo han hecho con también veteranos de Gran Bretaña, veteranos ingleses, lo han hecho, hay un respeto enorme. Por eso son historias que hablan de muchos valores que lamentablemente se generan en una situación tan extrema y tan límite como es una guerra. Una segunda parte, un segundo fragmento, en este caso abocado al después de la guerra, un momento muy delicado, crítico, muy angustiante para todos los veteranos que volvieron con una idea y cuando regresaron se encontraron con las puertas absolutamente cerradas. El regreso y una pregunta más que dejamos que tiene que ver con volver a las islas y algo más relacionado con el presente, si volverían o no, uno de ellos también deja una explicación. Nosotros nos quedamos hasta después de la rendición, prácticamente fuimos los últimos en venirnos. Volvimos en un buque, en Norland. Cuando bajamos bajamos del barco, ya fue el primer choque. Vimos gente, porque había gente, pero es como que nos traían escondidos. Yo digo, ¿por qué nos traen? Esa sensación que me daba. Después llegamos a Campo de Mayo y todo escondida, como si hubiésemos hecho algo malo, ¿no es cierto? Y me parece que nosotros no hicimos algo malo, nosotros hicimos algo bueno. Nosotros con la edad que teníamos le fuimos a poner el pecho a las balas, le fuimos a poner el pecho por la patria, fuimos. Entonces, duelen esas cosas, ¿no es cierto? Y es hasta el día de hoy que uno por ahí se emociona y no termina de creer por qué motivo se nos cerraron tantas puertas. ¿Qué culpa teníamos de ir a defender a la patria? ¿Teníamos alguna culpa? No, todo lo contrario. Entonces el regreso fue bastante duro y la posguerra más dura todavía. ¿Puede volver a Malvinas? Lo comentábamos un poco fuera de la cámara, pero ¿volverían? ¿No volverían? ¿Por qué? ¿Cómo lo ven hoy? Yo voy a dar mi ejemplo en particular. Si yo para pisar suelo de Malvinas lo tengo que pisar con la carátula de que soy turista, no voy a ir a Malvinas. Malvinas es mi tierra. Yo voy a ir porque es mi suelo, no porque soy turista de Malvinas. Pero eso no quita de que hay gente que perdió sus seres queridos y que sí, bajo cualquier concepto, tiene que estar lo más cerca posible, apoyado y ahí. Pero en mi caso en particular me niego mucho a eso.